Bienvenidos a una nueva edición de Filosofía para Todos. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Sé que he estado ausente, sé que lo repito eso cada vez que me conecto, pero es que sí ha sido unas semanas bastante pesadas. Bueno, mucho trabajo, afortunadamente tengo trabajo, entonces pues por eso he estado un poco ausente, ¿no? Pero me da mucho gusto estar de regreso, principalmente porque me encanta hablar de filosofía, me encanta llevar la filosofía a todos los rincones que se puedan. De hecho, quiero compartirles una noticia que hoy me hizo muy feliz, me alegró mucho el día, que fue que recibí un correo electrónico de por la mañana. Dije, se me hizo muy raro porque el correo electrónico de Filosofía para Todos únicamente lo utilizo pues para esto, ¿no? O sea, para poder tener las cuentas, etcétera. En realidad no me comunico con nadie. Pero fue muy interesante porque recibí el correo y decía sobre su contenido. Lo primero que dije fue de chin, ya valió madres, ¿no? O sea, a lo mejor ya alguien me reportó, o no sé, a alguien no le gustó, me cancelaron, ya saben, ¿no? O sea, ese temor que te puede llegar a dar por un correo que desconocido, ¿no? Pero no fue así, al contrario, fue un correo muy satisfactorio porque fue de una pequeña estación de radio de Venezuela que me dijo, bueno, te agradecemos mucho tu contenido es muy bueno y pues utilizamos este contenido para nuestras emisiones de radio que hacemos en esta pequeña estación de radio de Venezuela, y pues estamos utilizando tu contenido para poder llevar esta información filosófica pues a la gente que nos escucha, ¿no? Entonces me dio mucho gusto, me hizo sentir muy bien porque dije, bueno, pues por lo menos esto está llegando a muchas más personas, la gente se está interesando por la filosofía, y pues qué bueno que llegue hasta esos rincones, ¿no? Que está llegando hasta Venezuela. Les digo, me da muchísimo gusto porque incluso el podcast en Spotify pues también tiene muchísimos seguidores, es donde más seguidores tengo. Estamos ya cerca de 3,000 seguidores o más, 3,500 más o menos en Spotify. En YouTube tengo casi 1,500. Es un poquito complicado crecer en YouTube, pero no imposible. Y pues bueno, aquí en TikTok que tengo 9,000, que no sé por qué, si tengo 9,000 nada más se conectan en los lives 3 4, ¿no? Yo sé que a lo mejor no les ayuda mucho el algoritmo o no hay mucho tiempo libre que tengan disponible, pero pues bueno, hacemos el intento de estar en vivo, tratar de llevar la filosofía a todos o a las personas que se dejen influenciar por este pensamiento filosófico, ¿no? Y digo influenciar de la manera correcta porque no toda la influencia es mala, también hay influencia positiva en cuanto a alentar a la gente a que le interesen los temas de filosofía. Entonces les agradezco muchísimo los que se están conectando, perdón. Sé que a lo mejor no tengo una hora fija y eso también les causa mucho conflicto porque TikTok no les avisa. Desde que cambiaron sus políticas en cuanto a las promociones, ahora ya no es que aparezcan los lives en todos lados, ya es que tienes que pagar para que te promocionen. Entonces es bien difícil a veces tener pues tener vistas, tener likes, tener seguidores, etcétera. Pero pues bueno, lo estoy haciendo con la intención de llevar la filosofía a todos. Digo, para los que no sepan o no sabían o están conociendo mi canal o están viéndome por primera vez, pues a eso me dedico, ¿no? Trato de hablar de filosofía y trato de que despierten las mentes, despierten sus conciencias y despierten el pensamiento pues a otras cosas, ¿no? Que vayan más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, también quiero invitarlos. Recuerden, el taller de filosofía está abierto. Ha sido muy satisfactorio, perdón, ha sido muy fructífero. Hemos tenido muchas interacciones con los chicos que forman parte del taller, muy buenas, han dado muy buenos resultados. Creo que el taller ha funcionado hasta cierto nivel. Y pues bueno, ya estoy en vísperas de abrir uno nuevo, un nuevo grupo, perdón, que yo creo que va a ser como a principios de julio. Entonces, si están interesados, aquí en la descripción de mi canal, o sea, ustedes se meten a mi canal, ahí les aparecerá un forms que ustedes pueden llenar si les interesa el taller de filosofía, si les interesa tener estas dinámicas en las que ustedes generen su conocimiento, pues bueno, ahí pueden llenar la información, que es sobre días, qué tanto conocen de filosofía, horarios, precios más o menos que oscila el taller, que la verdad creo que ha sido bastante bien, ha sido bastante barato, entre comillas, ¿no? Pero les ha funcionado y les ha servido para desarrollar su propio pensamiento. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que están inscritas en el taller, que se han inscrito en el taller y que sé que se van a inscribir más, porque sí, yo sé que esto de la filosofía a lo mejor no es para todos, aunque el canal sea filosofía para todos, pero sé que es un tema complicado hablar de filosofía, ¿no? Estoy viendo un comentario que hizo alguna recomendación de filosofía existencial. Pues existencial te recomiendo a muchos filósofos. Yo no te recomendaría, si es tu primera vez que te adentras o que estás hablando de filosofía, no te metas con los grandes como Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, todo eso. Trata de comenzar desde el principio, pero si ya tienes una formación filosófica, pues te recomendaría tal vez La náusea de Sartre, que es una novela existencialista. Es un poco compleja, pero al ser novela y no tener tanta
tanto contenido filosófico, tanta explicación filosófica o razonamiento, pues puede llegar a interesarte y a gustarte. Entonces te recomendaría que leas La náusea de Sartre, es muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, vamos a hablar del filósofo de hoy. Recuerden que ustedes pueden comentar, pueden participar, pueden interactuar, no hay ningún problema, siempre con respeto, siempre con la mente abierta, ¿no? Y dejar que las otras personas también participen y den su punto de vista, porque aquí no tenemos la razón absoluta, lo he dicho siempre, lo he dicho en todas las sesiones, yo no vengo a darles la solución a todas las preguntas filosóficas porque no la tengo, pero sí venimos a tratar de razonar las grandes incógnitas y el gran pensamiento que han hecho filósofos a lo largo de la historia, ¿no? Y el día de hoy le tocó a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un filósofo muy, muy importante en la historia de la filosofía, porque hasta la fecha las cosas que Santo Tomás de Aquino estudió se siguen estudiando, desde otra perspectiva, desde otra área, desde otra ciencia tal vez, pero todavía el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino fue mucho, muy importante para el desarrollo y el pensamiento filosófico. Y no solo eso, para el desarrollo de las ideas mismas, porque obviamente sabemos que los filósofos tienden a hablar de temas que a lo mejor nosotros en el día a día pues no razonamos o no pensamos o a lo mejor ni siquiera nos interesan, pero estos temas son muy importantes porque pues prácticamente hablan de quiénes somos, ¿no? De nuestros orígenes, de dónde venimos y prácticamente todo lo que tiene que ver con cuestiones filosóficas, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino principalmente es muy importante porque va a ser un parteaguas en la filosofía cristiana, digo, al fin y al cabo es un cristiano, y sé que hablar de religión tal vez es un poco complejo o complicado porque creemos que no existe esta relación entre filosofía y religión. Ya lo vimos con Avicena, ya lo vimos con Averroes, que es posible, ¿no? Que sí es posible que exista esta relación. O sea, no tenemos por qué pelear a la filosofía con con la religión, pueden trabajar juntos, pueden trabajar de la mano, y eso obviamente es lo que va a tratar de hacer también Santo Tomás de Aquino. Recuerden, siempre trato de darles una pequeña biografía del pensador del que estamos hablando. Santo Tomás de Aquino nace en Rocaseca, en Italia, es una región de Italia en 1225 y estudia en la Universidad de Nápoles. No solamente estudia en la Universidad de Nápoles, también migra de Italia y logra viajar hasta Köln o Colonia, que es lo que conocen hoy en día en español como Alemania, ¿no? También viaja a París, logra estudiar en París bajo varios filósofos aristotélicos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la filosofía de Santo Tomás de Aquino va a ser filosofía aristotélica, o sea, es decir, se va a basar en el pensamiento aristotélico para poder forjar su pensamiento filosófico, y no solo eso, para poder hablar de la filosofía desde Aristóteles y corregir algunos puntos que desde su punto de vista Aristóteles cometió errores, ¿ok? Ahorita porque digo entre comillas cometió errores, porque vamos a ver qué tanto en verdad fueron errores lo que hizo Aristóteles, ¿no? Pero vamos a analizar la importancia que tuvo, ¿no? Entonces, cuando está en Alemania, cuando está en Colonia, estudia bajo un gran aristotélico que se llamaba Alberto el Grande, ¿no? Es un gran aristotélico de esa época y bajo la batuta de este filósofo, pues él empieza su entrenamiento en filosofía principalmente aristotélica, ¿no? Él es teólogo, él era un sacerdote, él estudia teología. Recuerden que la teología tiene sus bases en la filosofía, entonces al tener sus bases en la filosofía, pues tiene mucha relación con esto, ¿no? Y empieza a estudiar tanto que, pues bueno, se convierte en uno de los maestros de la Universidad de París, se vuelve el teólogo más importante de ahí, tanto que le permiten repetir, perdón, le permiten repetir su estancia como maestro, o sea, él da una época como maestro y le permiten volver a dar ese curso porque les pareció que la filosofía que manejaba Santo Tomás de Aquino pues era muy buena y que estaba muy bien desarrollada, ¿no? Se dice, no se sabe, esto es un mito, o bueno, es una leyenda, no lo sé, pero es un rumor que hay por ahí, que él tuvo una revelación religiosa en algún momento, que se le apareció alguien o algo, no se sabe a ciencia cierta si fue Dios, si fue un ángel, si fue la Virgen, si fue algo, pero que en ese momento él dijo, ¿saben qué? Ya no quiero hablar de filosofía, ya no voy a hablar de filosofía, no voy a hacer absolutamente nada de filosofía, porque todo lo que he hecho ha sido solamente una pequeña paja en todo el pajar que es el conocimiento, ¿no? Es una gota de agua en el océano, entonces yo ya no quiero involucrarme más en la filosofía. Y se dice que nunca jamás Santo Tomás de Aquino volvió a escribir, jamás hizo ningún aporte más a la filosofía, pero lo que hizo fue más que suficiente para poner en jaque a muchísimos filósofos y principalmente la filosofía aristotélica, ¿no? Él muere de 49 años, o sea, la verdad muere relativamente joven, ¿no?
Pero, pues bueno, ya en 1323 la Iglesia Católica lo canoniza por sus avances que hubo en el pensamiento filosófico y religioso, porque él logra, bueno, no logra, sino es que intenta reconciliar a la filosofía y a la religión, y hay un gran aporte por parte de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es una pequeña biografía sobre su vida. Recuerden que si estoy volteando es porque tengo aquí mis apuntes para poder darles la información lo más certera posible y no estar inventando cosas. Entonces, pues bueno, ¿en qué se basa tal cual la filosofía de Santo Tomás de Aquino? Principalmente, Santo Tomás de Aquino se va a enfocar en los estudios del universo, de la creación. ¿Por qué? Pues bueno, pues era cristiano, era religioso y pues obviamente todos sus estudios teológicos estaban relacionados al universo y al cómo comenzó este universo, ¿no? Pero lo principal que va a tratar de analizar Santo Tomás de Aquino en su visión del universo es esta creencia de que el universo siempre ha existido. Eso es algo que hoy en día los filósofos, y bueno, ya no son los filósofos, sino son más ya los físicos, ¿no? Los matemáticos, ya científicos un poco más especializados en el área, se han preguntado, ¿el universo siempre ha existido o el universo tuvo un inicio? Y si tendrá un fin, ¿no? O sea, ¿hay un principio y un fin? ¿O solamente hay un principio? ¿O solamente hay un fin? Y si tuvo un principio, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Esa siempre ha sido la gran incógnita y pues eso es algo que Santo Tomás de Aquino se va a dedicar a estudiar, a analizar si es verdad que esto del universo tiene un inicio y si tuvo un inicio, ¿quién fue? Bueno, obviamente, pensemos que él siendo religioso decía que este inicio lo había dado Dios, pero Aristóteles, digo que es uno de los pilares de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles va a decir que el universo siempre ha existido, que el universo no tuvo un primer cambio. De hecho, bueno, si tienen la oportunidad de ver mi video de Aristóteles, bueno, mis videos de Aristóteles, porque Aristóteles es tan rico y tan bueno en su conocimiento filosófico que pues se permitió que pudiera hacer, creo que hasta 5 o 6 videos tengo de Aristóteles y me faltó, así como dijo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Fue solamente una pequeña paja en todo lo que es el pensamiento aristotélico, tal cual, ¿no? Pero se va a enfocar en esta parte, a ver, va a decir, el universo siempre ha existido, pero según la creencia católica y según la creencia religiosa, el universo tuvo un principio. ¿Y quién le dio ese principio? Pues fue Dios, ¿no? Supuestamente es Dios el que va a dar el inicio al universo. Entonces, esto obviamente contradice las ideas del cristianismo, porque si él, siendo cristiano, dice, yo sé que Dios es el creador del universo, o la Biblia dice que Dios es el creador del universo, pero Aristóteles dice que el universo siempre ha existido, entonces ahí hay un choque, hay un conflicto entre la filosofía aristotélica y el cristianismo tal cual. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino va a buscar la forma y va a lograr explicar cómo la filosofía aristotélica es lógica y coherente en cuanto a que dice que el universo siempre ha existido, pero dándole una explicación también cristiana. Y esto sí te quedas así como de, caray, ¿cómo puedes darle una explicación cristiana a algo que parece una contradicción al cristianismo? Pues bueno, eso justamente es lo que va a hablar Santo Tomás de Aquino, ¿no? Estoy viendo un comentario que dice, de todos los dioses, ¿de cuál de todos se habla? Bueno, en este caso estamos hablando del Dios cristiano, ¿sale? Estamos hablando del Dios del cristianismo porque Santo Tomás de Aquino es pues un sacerdote cristiano, ¿sale? Entonces, pues por eso estamos hablando desde la perspectiva del cristianismo de Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Entonces, él considera plausible, él cree que es posible que el pensamiento aristotélico explique cómo es que el universo tuvo un principio. A ver, pero si Aristóteles dijo que siempre ha existido y el cristianismo dice que no, ¿cómo es posible? Bueno, él va a buscar la forma de evitar que estas dos cosas se contradigan. Entonces, la figura central del pensamiento aristotélico, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, va a ser Aristóteles. Este es un filósofo que todos los pensadores medievales, incluido Santo Tomás de Aquino, van a analizar, ¿no? Los van a estudiar y lo van a estudiar intensamente, ¿ok? Aristóteles consideraba que el universo siempre había existido, ¿no? Y que todo lo que estaba dentro de este universo había existido también, o sea, es decir, formaba parte de este universo, ¿no? Porque el universo es como el hogar o la casa de todas estas diferentes cosas o formas, ¿ok? Desde objetos inanimados, desde animales, desde los mismos seres humanos, siempre han existido en el universo, ¿ok? Entonces, esta idea de la que siempre ha existido
es muy importante porque allí está basando prácticamente todo su pensamiento filosófico, en la idea de que siempre ha existido las cosas, el universo y las cosas dentro de él, ¿no? Y argumentaba que este universo siempre está en constante cambio, siempre está en movimiento, y al estar en constante cambio y movimiento, esto solamente puede ser causado por algo que lo mueva, ¿no? Y bueno, ya si vieron el video de Aristóteles, digo, se los recomiendo mucho, véanlos, son muy, muy buenos. Pues es esto del motor inmóvil, ¿no? Que si es el cambio primero, ¿qué fue lo que inició? Si decimos que Dios fue el que generó el primer cambio, ¿quién generó a Dios? ¿Qué pasó de cero a Dios y de Dios a todo lo demás? Y bueno, de Dios al universo, etcétera. Eso es lo que cuestionaba Aristóteles. Entonces él decía que existía esta figura conocida como el motor inmóvil, que era movedor sin ser movido, no necesitaba un impulso, ¿no? Pero que el movimiento lo era todo. Y de hecho decía que los animales eran, por eso se llaman animales, porque viene de anima, que es animado, que con movimiento, y los seres humanos son sujetos del cambio. Y esto viene desde Heráclito, ¿no? Porque Heráclito hablaba también del cambio y hablaba de cómo cambiamos constantemente o cómo las cosas están cambiando constantemente, ¿no? Entonces Aristóteles decía que no podía haber un cambio desde el primer cambio al movimiento, porque entonces ya habría habido un cambio primero. Entonces él decía, hay un motor inmóvil que genera cambio y ahí es donde se da el primer cambio que es eterno, constante y para siempre. Y por eso dice, el universo siempre ha existido porque no podría no existir, las cosas no pueden venir de la nada, según decía Parménides, ¿no? El ex nihilo no pueden venir de la nada y al no venir de la nada no tiene sentido. Entonces para Aristóteles el universo siempre ha existido y está regido por el cambio, ¿ok? Entonces debe de haber existido siempre y debe de haber estado en constante cambio siempre, decía Aristóteles, ¿ok? Esta ideología pues, fue tan importante y permeó a tantísimos filósofos que sabemos que hasta Averroes y Avicena hablaron de esto y lo respaldaron y lo sustentaron y dijeron, Aristóteles tiene razón de que el universo siempre ha existido y que siempre está en constante cambio, tanto que lo defendieron a capa y espada e incluso tuvieron problemas con su ideología filosófico-religiosa en cuanto al cristianismo, al islamismo ortodoxo, que dice lo contrario, justo como pasa con el cristianismo. Sin embargo, Averroes y Avicena dijeron, ciegamente Aristóteles tiene razón, dieron sus visiones, dieron sus puntos de vista, pero le daban la razón a Aristóteles. Cosa que Santo Tomás de Aquino no va a hacer. Santo Tomás de Aquino va a decir, sí tiene razón Aristóteles, pero por las razones incorrectas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿no? Pero bueno, antes que nada quiero agradecerles a los que se volvieron a conectar. Perdonen que no sé qué le piqué ahorita por estar viendo una notificación y me salí, pero les agradezco mucho sus vistas, les agradezco mucho sus likes, su participación. Recuerden que si le dan like a la pantalla, pues esto llega a muchísimas más personas. Bueno, eso espero. Y muchas personas van a poder conocer el contenido de este canal. Entonces, de verdad, les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su atención y espero que aprendan algo y les guste pues este en vivo que estamos haciendo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente los pensadores medievales, tanto judíos como cristianos, tuvieron mucho conflicto con la visión de Aristóteles porque rompía por completo la idea de que Dios había creado el universo, porque si el universo siempre ha existido, entonces ¿qué hizo Dios? ¿No? Entonces les costó muchísimo trabajo porque además en la visión cristiana para ellos, en su formación teológico cristiana, pues esto de contradecir la Biblia es como pecado, ¿no? O sea, es de no puedes hacerlo, la Biblia y es la palabra de Dios y es la palabra de los apóstoles y no puedes ir en contra de ella. Pero lo que hace a Santo Tomás de Aquino tan importante es que va en contra de ello. Imagínense, va en contra de la religión para dar una explicación filosófica de Aristóteles, que fue un pensador griego pagano, ¿no? Y que no solamente eso, lo logra explicar desde su visión y además la Iglesia Católica lo canoniza. O sea, es decir, creo que algo hizo bien Santo Tomás de Aquino y justamente ahorita vamos a ver qué fue eso bien que hizo, ¿no? Pero él asumía que había un error en Aristóteles. No encontraba todavía dónde estaba el error, pero asumía que había un error y decía que el universo no había existido, ¿no? Y se cuestionó, ¿no? Tal cual él empezó a cuestionar el pensamiento cristiano, empezó a cuestionar a Aristóteles para generar su propio conocimiento y empezó a preguntarse, ¿esto de que el universo siempre ha existido es algo que debe de aceptarse ciegamente por fe o es algo que puede ser refutado por medio del razonamiento? Esto es bien interesante porque dijo, a ver, no voy a poner en jaque mi fe, pero tampoco voy a aceptar ciegamente las cosas cuando no tienen una explicación racional, según Santo Tomás de Aquino.
Entonces, esto es interesante porque va en contra de las ideas del cristianismo, pero está buscando entender el punto y el argumento filosófico y el método filosófico que Aristóteles hizo. Ojo, no está en contra de Aristóteles, no es vamos a tumbar a Aristóteles como muchos filósofos hacen hoy en día, ¿no? Que es de no, yo quiero tener la razón absoluta, bla, bla, bla. Pero no, aquí es de, a ver, quiero entender por cómo fue su razonamiento y quiero entender yo, por medio de su razonamiento, si lo que él dijo es cierto o no es cierto, o si tiene sentido o no tiene sentido. Y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Pero previo a esto, va a aparecer un filósofo que, bueno, va a parecer que estoy hablando en vez de Santo Tomás de Aquino de este filósofo, pero gracias a él, Santo Tomás de Aquino logra utilizar la filosofía de Aristóteles para explicar la existencia del universo. Este filósofo es un filósofo griego, que de hecho es cristiano griego, o sea, ya fue de los cristianos que se convirtieron, perdón, de los griegos que se convirtieron al cristianismo, y se va a llamar John Philoponus, ¿ok? ¿Quién es John Philoponus o John Philoponus? No sé cómo se pronuncie en griego tal cual, ¿no? Bueno, él había encontrado un argumento que demostraba que la filosofía de Aristóteles estaba mal, ¿ok? Y que el universo no siempre había existido. Este razonamiento que utilizó John Philoponus fue copiado por muchos de sus seguidores, por muchos filósofos cristianos de esa época también, que permearon prácticamente todo el siglo XIII. Y necesitaban encontrar, o más bien el argumento necesitaba encontrar una falla en el argumento de Aristóteles, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente lo que buscaba él como cristiano, como griego cristiano, era defender a capa y espada la Biblia y defender que los argumentos de la Biblia estaban correctos y que Aristóteles estaba mal. Esto obviamente es, no quiero decir fanatismo, pero sí utiliza el fanatismo ¿para qué? Para poder defender o respaldar las ideas de la iglesia. Y la iglesia siempre va a tener la razón, ojo, como institución. No estoy diciendo que el cristianismo tenga la razón o que sea la religión primera y sea la única, pero ellos es lo que estaban buscando. Al ser griegos y al ser cristianos, decían Aristóteles debe de estar mal y vamos a encontrar el error. Y se dieron a la tarea de buscar ese error y se podría decir que lo encontraron, porque su argumentación fue tan astuta que utilizaron los argumentos de Aristóteles para desmentir al mismo Aristóteles. O sea, es decir, usaron las armas de Aristóteles para matar al mismo Aristóteles, desde una perspectiva filosófica, obviamente. Estoy hablando de sentido hipotético. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, recuerden que el universo o el infinito, como le quieran llamar, se supone que tiene un punto de partida. Para el cristianismo tiene un punto de partida, que es la creación del universo por medio de Dios. Dios hizo el universo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos argumentar con los argumentos, valga la redundancia, con los argumentos de Aristóteles, el hecho de que el universo sí tuvo un principio, ¿no? Pero para esto tenemos que entender más a fondo o más profundo las ideas de Aristóteles para ver cómo fue que Philoponus lo desacreditó o utilizó sus armas en su contra, ¿no? Según Aristóteles, lo infinito es aquello que no tiene límites. O sea, si nosotros pensamos en lo infinito, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Tal vez en los números, ¿no? O sea, los números son secuenciales y sabemos que no hay un número que sea el mayor, porque siempre va a haber un número mayor al mayor previo que hemos hablado, que hemos dicho, ¿no? O sea, es decir, si yo digo 7.435.000, va a existir el 7.435.001 y el 7.435.002 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo infinito, es aquello que no tiene límite, ¿no? También podemos pensar, no sé, en los días, ¿no? O sea, los días hay secuencias, hubo días previos y hay otro día siguiente. Sabemos que el día siguiente va a haber otro día, ¿no? Y bueno, hasta que nosotros ya sabemos hoy en día que el universo tiene un fin, ¿no? O que el sol va a explotar y que nuestra vida va a acabarse, pero Aristóteles no lo sabía en ese entonces todavía y decía, bueno, los días también son secuenciales y también son infinitos, o sea, es constante uno tras otro, ¿no? Ya más adelante David Hume va a decir, no es que haya un día más o que sea uno tras otro, sino que estamos tan acostumbrados a la rutina que no podemos percibir el cambio que sigue, ¿no? Que a lo mejor que el día, que pueda ser que mañana no amanezca o que mañana no salga el sol o que mañana explote, etcétera, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de rutina y de hábitos, ¿no? Entonces, de esta misma forma en la que las secuencias de números hay una más grande que la otra y que días hay otro después del previo, decía que el universo era exactamente igual. Ha existido por un tiempo infinito. El universo no tuvo un inicio, siempre fue, ¿ok? Entonces,
este conteo de días y el que exista, valga la redundancia, que exista la existencia, se debe a que hay una secuencia infinita de días o de tiempo que va a perpetuar o va a ser para siempre, según Aristóteles, y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de hoy, del siglo XXI, donde ya podemos comprobar científicamente la finitud de ciertas cosas en el universo o en los planetas, etcétera, en el espacio, pero Aristóteles no lo sabía, ¿no? Entonces, en la opinión de Aristóteles o desde la perspectiva de Aristóteles, había un infinito potencial, o sea, es decir, los días no coexisten al mismo tiempo todo el tiempo. Son infinitos, sí, pero en una realidad los días no coexisten un día con otros. Es decir, hoy no estamos viviendo ayer y mañana, ni estamos viviendo antier y pasado mañana. Estamos viviendo hoy. Es infinito porque hay una secuencia previa y una secuencia subsecuente, valga la redundancia, ¿no? O sea, va a haber más días después, pero no coexisten. Entonces, esto es a lo que Aristóteles va a llamar un infinito potencial. Todos los días no coexisten al mismo tiempo, ¿ok? Y al no coexistir al mismo tiempo, pues obviamente no es parte de una realidad tal cual, ¿sale? Ahora, denme un segundito porque se me trabó esta cosa. Ajá, ok. Entonces él decía que también existía un infinito real. ¿Cuál era el infinito real? Bueno, es de todas esas cosas que existen al mismo tiempo, ¿ok? Pero que todas las cosas existan al mismo tiempo es imposible. Entonces, un infinito real es algo imposible. Todos los números en el mismo lugar, todos los días en el mismo lugar, no pueden existir. Todas las cosas en un mismo universo no pueden existir al mismo tiempo. O sea, es decir, yo, mis padres y mis hijos no podemos existir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mis padres fueron antes, yo fui después y mis hijos serán después, así como lo son los días en la vida, ¿no? Entonces dice, el infinito potencial es aquel que existe desde, o sea, puede ser, por eso se llama potencial, y el infinito real es aquel infinito de todas las cosas que existen al mismo tiempo, pero esas cosas no pueden, todas las cosas no pueden existir todas al mismo tiempo. Entonces, eso no es posible, es imposible, va a decir Aristóteles, ¿ok? Ese es el argumento en general de Aristóteles, ¿vale? O sea, resumidísimo, o sea, lo más rápido que pude ahorita en 5 minutos, 3 minutos, ¿no? Pero Philoponus va a utilizar este argumento para poder desmentir la teoría aristotélica, ¿ok? Entonces, Philoponus va a decir que Aristóteles no pudo ver o no pudo visualizar un argumento para este problema, ¿no? Porque Aristóteles creía que los seres humanos, los seres vivos siempre habían existido junto con el universo, ¿no? Y dice Philoponus, si esto fuera cierto, ¿no? Debería haber un número infinito de seres humanos desde que existió, no sé, Alejandro Magno, ¿no? Entonces, sí, hay un número infinito de seres humanos desde Alejandro Magno, ¿no? Porque eso es lo que dice su teoría, que todo ha existido siempre. Entonces, debe haber un número infinito de seres humanos. Pero como no es así, ¿no? O sea, no existen tal cual esos seres humanos. ¿Por qué? Porque ha habido más seres humanos después de Alejandro Magno, que es como lo que les dije de los números, como lo que les dije de los días, ¿no? Debe haber un número mayor, ojo, al infinito. Pero ¿qué es más grande que el infinito? Nada es más grande que el infinito. Por lo tanto, su argumento no tiene lógica. Su argumento no es válido. Porque si hay cosas que siguen creándose, siguen haciéndose y no coexisten al mismo tiempo, pero sigue habiendo más cosas, entonces quiere decir que el infinito, hay algo más allá del infinito. Pero como no puede haber algo más allá del infinito, este argumento no tiene sentido y este argumento no tiene razón, porque entonces quiere decir que el universo sí tuvo un inicio y permitió que hubiera un paso del 1 al 2. Si siempre ha existido, entonces ¿dónde están todas las cosas que siempre han existido y van a existir? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están mis tataranietos? Los de ustedes, etcétera. Deberían estar todos aquí, pero no, son subsecuentes. Entonces tú dijiste, Aristóteles, que el universo es, perdón, que el universo potencial es el que es subsecuente, ¿no? Pero que el actual, el real, no existe porque no pueden coexistir las cosas al mismo tiempo. Y al no coexistir las cosas al mismo tiempo, entonces tu argumento de un infinito que siempre ha existido y donde todo coexiste, no es válido.
Y lo logra, ¿no? Ahí en ese momento todos los cristianos fue de sí, a huevo, ¿no? Philoponus se la rifó porque utilizó los mismos argumentos de Aristóteles para atacar a Aristóteles, desmentir las teorías aristotélicas y decir que el universo sí tuvo un principio, y principalmente, más que decir que el universo sí tuvo un principio, es como de, ya ven, la Biblia tenía razón, ya ven, el cristianismo tiene razón, ya ven cómo nuestro pensamiento sí está bien y ya ven cómo Dios sí creó el universo, ¿no? Y además de eso, también va a hablar, van a argumentar en la perspectiva del alma, que también la trató Aristóteles, que si mal no recuerdan, en su De Anima de Aristóteles él habla de que el alma es el motor del cuerpo y que es movida por el motor inmóvil y que nosotros nos movemos gracias a que tenemos alma y los animales también, pero es otro tipo de alma, y habla de los tipos de almas. Les digo, si no lo han visto, les recomiendo, métanse a mi video de Aristóteles, bueno, a mis varios videos de Aristóteles, y les van a gustar porque les digo, está muy bien explicado, creo yo, sencillo, pero va a hablar también de estas cosas del alma, ¿no? De que el alma es inmortal. Los cristianos creen que el alma es inmortal, ¿no? Que casi todas las religiones lo piensan, ¿no? Entonces, este argumento de Aristóteles defendería el hecho de que entonces también hay un número infinito de almas, ¿no? Y las almas siempre han existido, porque según Aristóteles, si siempre ha existido, también siempre han existido este número de almas infinitas, ¿no? Entonces debe de haber un número infinito de almas en existencia ahora. ¿Es así? No, va a decir Philoponus, no es así, porque necesitamos ser subsecuentes, un infinito actual, como decía Aristóteles, no un infinito real, que es el que coexiste todo el tiempo. ¿Dónde están esas almas, no? ¿Dónde están todas esas personas o esos individuos? Tiene que ser potencial, secuencial, y al ser secuencial, entonces Aristóteles, una vez más, estás mal, porque estás diciendo que entonces las almas tendrían que coexistir en esta realidad todo el tiempo, pero no lo hacen. Y al no hacerlo, entonces tú, Aristóteles, estás mal. Antes de continuar, quiero agradecerles sus likes, quiero agradecerles sus comentarios, quiero agradecerles sus compartidas. Recuerden que si le dan así tap a la pantalla, pues crecen los números de likes, y entre más likes hay, llega a más personas. Somos 14, les agradezco a los que están conectados. Ahorita voy a hacerle caso a sus comentarios, perdónenme, pero es que me salí del live sin querer, le piqué una notificación y cerré el live en vez de la notificación. Ya ven, yo medio neófito, pero de todas maneras pueden comentar, pueden participar, no hay ningún problema. En cuanto yo termine de hablar en general de Santo Tomás de Aquino, pondremos atención a los comentarios y les agradeceré muchísimo sus likes, sus participaciones y sus compartidas. Y también, que no se me olvide, promocionar, ¿no? Una vez más mi taller de filosofía. Les agradezco mucho a los miembros del taller que están participando en este momento. Les digo, la verdad, es muy fructífero, es muy diferente a lo que hacemos aquí en el en vivo. Aquí en el en vivo yo hablo del tema como si fuera una clase. En el taller interactuamos, hablamos de conceptos filosóficos, de máximas filosóficas, las analizamos, las razonamos, las podemos incluso hasta refutar, hablamos de juicios de esos filósofos. Entonces la verdad es muy rico. Les agradezco muchísimo a los que ya están. Les digo, ya está en puerta un nuevo grupo para julio. Yo creo que a principios de julio abrimos un nuevo grupo, pero si les interesa, bueno, métanse a mi perfil, ahí va a estar un forms donde ustedes pueden llenarlo y ahí les aparece como la información principal del taller. Y pues bueno, si les interesa, adelante, ¿no? Estoy viendo, dice, recomendado ampliamente el taller. Me parece que eres tú, Ian. Ian es parte del taller, entonces, pues bueno, ahí están los testimonios, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos los miembros del taller, que ya en un episodio anterior les agradecí muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el argumento de Philoponus, ¿no? Que si Aristóteles dice que todo ha existido todo el tiempo, ¿dónde están todas las almas? ¿Dónde están todos los humanos? ¿Dónde están todos los animales en esta realidad que siempre ha existido, ¿no? Y de esta forma logra defender las ideas del cristianismo, principalmente de la Iglesia Católica. ¿Pues para qué? Para poder validar el estudio de la Biblia con sus análisis, ¿no? Y con estos dos argumentos, prácticamente usando los argumentos de Aristóteles, ¿no? Philoponus logra que todos sus seguidores, que todos los cristianos de ese momento dijeran: ya ven como si el universo sí ha existido, ya ven como el universo siempre, ya ven como el universo sí tuvo un inicio, ya ven como Diosito fue el que creó el universo, porque los argumentos de Aristóteles están errados, están mal y no los supo defender correctamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión, según de Philoponus, que Aristóteles estaba mal, ¿no? O sea, todo el pensamiento aristotélico estaba mal, ¿no? El universo no siempre ha sido eterno, no siempre ha existido, y entraba y quedaba perfecto con la doctrina cristiana, ¿no? Pues bueno, aquí es donde va a entrar el señor Santo Tomás de Aquino y le va a decir: ¿sabes qué, carnal? Tú también estás mal, porque Aristóteles estaba bien. A ver, ¿cómo que estás mal, pero Aristóteles estaba bien, si lo que les dije al principio fue que lo que hizo Santo Tomás de Aquino fue decirle a Aristóteles que estaba mal? Ojo,
Es bien, o sea, esto es un paréntesis, ¿no? Pero es increíble cómo había tanta humildad a veces en algunos pensadores, porque Santo Tomás de Aquino dijo, Aristóteles debe de estar bien en algo. O sea, no puede estar completamente equivocado, porque es un gran filósofo. O sea, pensemos, estamos hablando en el año 1230, 1240, y Aristóteles lo pensó en el 300 antes de Cristo. Todavía 1000 años después estaba hablando de la filosofía de Aristóteles. Y bueno, todavía hoy, en el siglo XXI, se habla de la filosofía de Aristóteles y se pone en jaque. Heidegger lo hizo en el siglo XX. En la pregunta por el ser, dijo nadie desde Aristóteles se volvió a preguntar por el ente, por el ontos, ¿no? Por el ser. Y entonces, o sea, imagínense hasta qué nivel. Yo lo sigo diciendo y lo diré siempre. Para mí, Aristóteles es el mejor filósofo de la historia. Y sé que habrá muchos que dirán que no, que hay otros, que hay mejores, etcétera. Pero bueno, para mí, una opinión muy personal, Aristóteles es el mejor filósofo de la historia, ¿no? Pero bueno, aquí llega entonces Santo Tomás de Aquino diciendo algo debe de haber hecho bien Aristóteles y yo no creo que esté equivocado. Vamos a analizar su razonamiento y vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir Aristóteles primero con este hecho de que el universo siempre ha existido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso exactamente, no? Entonces, cuando ven, bueno, ven el argumento de Philoponus, digo, no me acuerdo cómo se pronuncia, si es Philoponus o Philoponus. Suena más como Philoponus porque es como griego. Bueno, es griego, pero no lo sé la verdad. Entonces lo estoy diciendo así nada más, ¿no? Estoy viendo que dice, la primera vez que logro topar tu live directo, bro. No, de verdad les agradezco muchísimo. Digo, somos 11 nada más, pero yo no sé por qué no les avisa. Ya si no promocionas en TikTok, ya nada funciona. Antes yo subía un video de un meme y tenía, no sé, 10,000, 15,000 vistas en un día. Y ahorita si llego a 200 es muchísimo, porque ya saben, es de paga para que te promocionemos, ¿no? Y es de, pues no, carnal, si estoy hablando de filosofía es porque no tengo como tanta lana como para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, regresando al punto. Él argumentaba que el universo podría haber existido siempre, pero que las especies y que todo lo que estaba dentro del universo pudieron haber tenido un inicio. O sea, el universo pudo, ojo, fíjense muy bien esta palabra, pudo haber existido, pero que las cosas dentro de él sí eran infinitas en cuanto a potencial. O sea, a lo mejor estas sí tuvieron un inicio. Y esto queda muy bien, entre comillas, incluso hasta en la ciencia, porque es el Big Bang, ¿no? ¡Pum! Y ya después fuera que si la evolución, que si las bacterias, que si los microorganismos, bla, 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 y que se fueron creando poco a poco, ¿no? Y que fue con el paso del tiempo y que, bueno, ahora somos los seres que somos y los animales que son los que son por lo que son ahorita, ¿no? Pero es este universo potencial, ¿no? Entonces dice, pudo haber existido siempre, pero las cosas que están dentro de ese universo pudieron haber tenido un inicio, ¿no? Pudieron haber comenzado, ¿no? Y va a decir Santo Tomás de Aquino, esto es algo que obviaron los seguidores de Philoponus. ¿Por qué? Pues porque no les convenía. Porque entonces, si el universo siempre ha existido, quiere decir que el universo existió antes que Dios, y Dios fue el que creó estas cosas dentro del universo. Y es de entonces, ¿quién creó el universo si no fue Dios, ¿no? Entonces, obviamente, esto astutamente los seguidores de Philoponus dijeron, ¿sabes qué? Esto no lo digas o ni lo analices. Y Santo Tomás de Aquino dijo, yo sí lo voy a analizar porque es digno de analizarse, tenemos que entenderlo. A lo mejor pudo haber existido siempre el universo, pero las cosas dentro de él fueron creadas después de la existencia del universo y eso sí tiene fin, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo sus comentarios que dice, te funaron por algo que no les gustó. Pues seguramente, ya me pasó una vez porque dije el señor del bigotito alemán y me funaron. Dice, escuché todos tus capítulos en Spotify, qué gusto conocerte. No, pues me da muchísimo gusto conocerte a ti, aunque sea aquí por mensaje. De verdad les agradezco muchísimo, muchísimo sus comentarios, ¿no? Dice, oye, es algo diferente, puedo subir a explicar, creo que ayudará a resolver varias dudas. No sé cómo hacerlo, pero sí en algún momento me encantaría que podamos hablar de varias cosas, principalmente de la conciencia, ¿no? Bueno, porque veo que te llamas la conciencia, entonces supongo que sí, ¿no? Pero bueno, entonces, a pesar de estar defendiendo el razonamiento aristotélico, ¿no? O sea, va a utilizar el argumento propio para poder defender las ideas de Aristóteles, ¿no? Pero también va a decir, hay unas cosas de Aristóteles que no me convencen, ¿no? Por ejemplo, esto de que el universo siempre sea eterno el universo, ¿sale? Porque el cristianismo dice otra cosa. Y al fin y al cabo, Santo Tomás de Aquino seguía siendo cristiano. Entonces, siguiendo siendo cristiano, él estaba buscando la forma de reconciliar a Aristóteles y su religión, y su pensamiento y su ideología. O sea, esto es algo sumamente complejo, porque imagínense, tienen algo arraigado de toda la vida, algo que siempre han tenido presente, y que de repente alguien les diga, ya no es así.
estaría, o sea, sí te rompe, ¿no? Sí te da un guamazo. Y al darte ese guamazo, pues obviamente dices, tengo que buscar la forma de justificarlo, pero Santo Tomás de Aquino, perdón, trató de ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, él dice que el argumento de Aristóteles tal vez está mal, pero el razonamiento filosófico de Aristóteles es correcto. O sea, las herramientas que utilizó Aristóteles son correctas, porque así como Filóponos y sus seguidores querían demostrar que el universo tenía un inicio y que este inicio era Dios, él también quería demostrar, o sea, Santo Tomás de Aquino quería demostrar que no había fallas en el razonamiento filosófico de Aristóteles, ¿ok? Y que Filóponos y varios pensadores medievales y varios pensadores cristianos habían confundido dos puntos principales. ¿Y cuáles eran estos dos puntos principales? El primero, el hecho de que Dios había creado el universo, o sea, ese era el punto principal, ¿no? Y el segundo, que el universo tenía un principio. Entonces, estos son los puntos principales, o sea, tal cual, que si Dios había creado el universo o que si el universo siempre había tenido un inicio. Filóponos, o sea, lo explicó fácilmente con el argumento de Aristóteles, pero Santo Tomás de Aquino va a decir que aquí había un problemita, ¿no? Entonces, se dio la tarea de tratar de probar el punto aristotélico, tratar de probar la filosofía aristotélica de que el universo siempre había existido, y Santo Tomás de Aquino va a decir que esto podía ser cierto. Ojo con estas palabras del podía, o sea, está hablando de situaciones hipotéticas, ¿ok? Él decía, puede ser cierto que Dios haya creado el universo. Pero ojo, también puede ser cierto que este universo que creó Dios sea eterno. O sea, que siempre, que no tenga fin, ¿no? Y ahí es como de, a ver, entonces espérame, ¿me estás diciendo que algo que se crea puede tener fin? Sí, como todo, ¿no? Pero entonces, ¿algo infinito tiene principio y fin o no tiene principio o no tiene fin? O sea, es todo justamente este argumento, cómo creamos lo eterno. O se puede crear lo eterno, ¿no? Entonces, él argumentaba que aunque esto era cierto, que podía ser que el universo haya tenido un inicio y que pueda ser eterno, no era necesariamente verdadero o lógico, ¿ok? O no era coherente. Lo que decía Filóponos, ¿ok? No Aristóteles, ¿vale? Entonces, todos estaban de acuerdo que Dios había creado el universo. Eso es un hecho, tal cual, ¿no? Pero entonces, pudo haber creado un universo que fuese eterno, ¿no? Ahora, si algo es creado por Dios, ¿a quién le debe su existencia? Le debe su existencia a Dios. Pero eso no quiere decir que no haya existido un tiempo en el que no existiera el universo, ¿sale? Pudo haber existido el universo y lo que existe dentro del universo ser creado por Dios y el mismo universo ser creado por Dios, pero tener un fin. Y al tener un fin es un universo eterno, pero creado por Dios, y todo lo que está dentro de este universo es también creado por Dios. Y esto va a respaldar la filosofía y el pensamiento cristiano, ¿sale? O sea, es muy difícil para alguien que tiene ideas muy arraigadas llegar a pensar así de, a ver, si Dios creó todo, debió haber creado el universo. Pero entonces, ¿quién creó a Dios? O si siempre ha existido el universo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Santo Tomás de Aquino va a decir, es muy fácil, si es posible que el universo haya tenido un inicio, debe de haber sido por Dios, y todo lo que está dentro de ese universo debe ser de Dios. O sea, quiere decir que si lo analizamos metafísicamente, digo, esta es una suposición mía, el hecho de que tal vez existió Dios como figura, como esencia, y después da el nacimiento del universo y todo lo que está dentro de él. ¿Ok? Que ese sería lo que Aristóteles va a llamar el cambio primero, o sea, pasar del punto 1 al punto 2. Pero entonces no tiene por qué ir en contra de las ideas del cristianismo, porque entonces quiere decir que si Dios creó el universo y el universo es infinito, el universo y todo lo que existe dentro del universo es creado por Dios, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido para el cristianismo? Sí. Entonces, existe una posibilidad de creer en un universo eterno que haya sido creado por Dios. Entonces, fíjense, utilizó el argumento aristotélico, la filosofía, el proceso lógico de Aristóteles para explicar el pensamiento de Filóponos y al mismo tiempo justificar cómo esto podía funcionar también para el cristianismo, ¿no? Y bueno, a Santo Tomás de Aquino va a utilizar un ejemplo, se los voy a leer tal cual para que lo analicemos, ¿no? Él va a decir, supongamos que hay un pie haciendo una huella en la arena y que ha estado ese pie sobre la arena por siempre.
aunque no hay nada o ningún momento o ninguna prueba del momento en el que el pie se puso sobre la arena, sabemos que es un pie y sabemos que debajo de ese pie está una huella, ¿no? Entonces, si no fuese por el pie, no habría una huella. Necesitamos la huella para que haya, perdón, el pie para que haya huella. Si lo hacemos un paralelismo es necesitamos un Dios para que haya universo. Aunque no podamos percibir la creación de ese universo, no quiere decir que ese universo no sea parte de Dios y que Dios lo haya creado. Entonces, al no justificar o al no poder explicar cómo se crea el universo, dice Santo Tomás de Aquino, no hay problema. Sabemos que todo emana de Dios. Y en la argumentación filosófica de Aristóteles, entonces quiere decir que siempre Dios estuvo presente y siempre Dios estuvo ahí. Y al estar Dios ahí, quiere decir que también estuvo el universo. Y cuando creó el universo, simplemente fue el evento que dio el inicio al universo, pero el universo siempre estuvo en Dios, así como el pie siempre estuvo sobre la arena. Y aunque no podamos ver la huella, sabemos que la huella está ahí. Si llegases a quitar el pie, ahí está la huella. Pero el pie no se mueve, pero sabemos que debajo hay una huella. Sabemos que hay un Dios y sabemos que hay un universo. No pudimos percibir o no sabemos si existe, si hubo una creación del universo, pero sabemos que todo emana de Dios. Y al todo emanar de Dios, quiere decir que el mismo universo también emanó de Dios y siempre existió en Dios, pero tuvo un inicio que fue el que ya crease Dios el universo. Esto es mind blowing para la filosofía porque fue de, güey, ¿qué hizo Santo Tomás de Aquino ahorita? Explicar con la filosofía aristotélica de que siempre ha existido el universo una teoría en la cual también existe la presencia de Dios y cómo Dios le dio el nacimiento al todo, ¿no? Tanto es así que les voy a enseñar ahorita aquí una imagen, espérenme nomás, no, ¿dónde la tenía? Acá está. Este es un cuadro que se llama El Triunfo de Santo Tomás de Aquino. Déjenme, se lo voy a hacer. Lo tengo en el iPad, voy a ver si se puede ver bien en la cámara porque no sé si se alcanza a ver. Ahí es que ahí se ve el aro de luz, pero bueno, ahí está. Tenemos a Santo Tomás de Aquino en medio y de lado está Platón, Aristóteles y a sus pies está Averroes, que son, pues obviamente, digo, los tres aristotélicos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Platón, siendo maestro de Aristóteles, fundó las ideas del idealismo en Platón. Platón, siendo materialista, habló de sus ideas filosóficas, metafísica, etc. Y Averroes, siendo de los pensadores árabes prominentes de la filosofía aristotélica, pues está ahí. ¿Por qué se llama el triunfo de Santo Tomás de Aquino? Porque logra unificar el pensamiento de Platón, Aristóteles y Averroes, dándole una explicación al universo, de cómo el universo siempre había existido, de cómo el universo sí tiene un inicio, pero siempre existió porque existió en Dios. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la explicación y pues bueno, ahí está también la razón, porque ustedes ya se habrán dado cuenta de por qué a Santo Tomás de Aquino lo hicieron Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, lo hicieron un santo, ¿no? La iglesia lo canonizó porque pues obviamente utilizó un pensamiento filosófico pagano para justificar la existencia de Dios, justificar el inicio del universo y no solamente eso, corroborar la filosofía aristotélica de que el universo siempre había existido. Sé que parezco disco rayado, pero es que así son los pensamientos filosóficos, así son las ideas filosóficas y parecieran redundantes, pero no lo son y a veces entre más lo repetimos, más lo vamos asimilando y más lo vamos entendiendo, ¿no? Voy a darme un tiempito, ahorita os voy a hablar ya del resumen de lo que es la síntesis de Santo Tomás de Aquino, pero voy a darme un tiempito de leer sus comentarios. Ay, se trabó mi mouse. Les agradezco mucho por estar presentes, por ponerme atención. Sé que a veces esto de la filosofía puede ser abrumador, ¿no? Pero pues bueno, aquí tenemos 43 personas, me siento como si fuera Taylor Swift en un concierto, porque pues, esto es muchísima gente. El último like que tuve, que fue así de muchos, creo que tuve 200 y tanto, y estaba, extasiado, ¿no? Y pues bueno, ahorita que había tenido 3, 4 que tuve el otro día, ahorita tener 43, estoy muy contento, les agradezco mucho, ¿no? Dice Kevin, estamos aquí, estamos presentes, mil gracias por estar aquí. Kevin también forma parte del taller, entonces de verdad se los recomiendo muchísimo. Si les interesa la filosofía, métanse a mi perfil, ahí está el forms que ustedes pueden llenar para poder entrar a este taller de filosofía. Y todo esto, hacer estos argumentos, hacer este análisis, los vamos a poder hacer así, en persona y es mucho más enriquecedor, créanme, les va a gustar. Dice, pero el hombre siempre ha creado dioses. Bueno, es que ya es la visión de, a ver,
Si yo como humano tengo la necesidad de una deidad, pues obviamente va a existir la necesidad de este Dios que dé una justificación a mi existencia. Aquí se hizo al revés, ¿no? Ahora vamos a tratar de meter a Dios para justificar el universo desde una visión cristiana, porque eso es lo que trató de hacer Santo Tomás de Aquino, defender su ideología. Al fin y al cabo, eso es lo que hacemos todos los que tenemos una ideología en particular o una religión, tratar de defenderla, ¿no? A más no poder, ¿no? Dice, quiero toda la tarde de live filosófico. Pues ojalá pudiese, ¿no? Lamentablemente tengo que trabajar, y digo lamentablemente porque sí me gustaría estar aquí. Si esto me dejara, híjole, estaría increíblemente agradecido con el mundo, la vida y la naturaleza y todo, porque me encantaría vivir de la filosofía. Por eso estoy haciendo el taller, por eso una vez más los invito al taller, porque es muy rico, me ayuda a mí para sobrevivir. Y si pudiera vivir de la filosofía, estaría encantado, ¿no? Por eso les agradezco muchísimo. Una vez más voy a felicitar, bueno, no a felicitar, sino agradecerles en vivo a Kevin, a Jazz, a Majo, a Mario, a David, se me está yendo alguien, a Emanuel, Luis, que son los que están ahorita en el taller. Les agradezco muchísimo, muchísimo por su participación, porque de verdad me ha ayudado muchísimo ahorita a mantenerme, o sea, en cuanto económicamente, y además a vivir de la filosofía, que es mi gran sueño, ¿no? Y bueno, si ustedes se quieren ingresar al taller, ahí están los datos, métanse a mi perfil, llenen el formulario y si les interesa nos ponemos de acuerdo y les digo, pueden entrar al siguiente grupo que ya va a abrir a principios de julio, ¿no? Dice, muy bueno, muchísimas gracias. Espérenme, es que se me va aquí el excelente. Ajá, a ver. Muy bueno, ajá. Dice, está complejo, la verdad. Sí, siempre hablar de filosofía, hablar de cualquier argumento filosófico es complejo, ¿no? Dice, excelente explicación, no es repetitivo. Es que a veces yo digo tantas palabras, las vuelvo a escuchar y digo, creo que parezco disco rayado, pero es que así es esto de la filosofía, ¿no? Dice, gracias por esa explicación, de verdad es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por ponerme atención ahorita a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? O sea, qué flojera un vato hablando de filosofía en TikTok, pues como que a veces da hueva, ¿no? Pero les agradezco, ¿no? Dice, esa explicación larga por lo histórico. Sí, lo histórico y además no ha acabado. Voy a tener que hacer otro live de Santo Tomás de Aquino para poder hablar ahora del origen de las cosas. Ese va a estar bien interesante. Va a ser, no sé qué día va a ser, no les puedo prometer un día específico, pero les prometo que va a haber otro live, ¿no? Dice, me inscribo al taller, perfecto. Pues les digo, métanse al perfil ahí en el Forms, les va a aparecer toda la información para poder formar parte de este siguiente taller, ¿no? Dice, filosofía para todos, súper recomendado el taller, ojalá más gente se anime a conocer sobre filosofía. Jazz forma parte del taller, entonces les agradezco muchísimo, son mis promotores número 1, creo que les voy a tener que pasar una mochada ahí de marketing, porque sí me están haciendo bastante marketing, les agradezco muchísimo, muchísimo su participación, de verdad el taller a mí me hace muy, muy, muy feliz, ¿no? Pero bueno, voy a concluir con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Muchos historiadores dicen que lo que hizo Santo Tomás de Aquino fue hacer una síntesis entre el cristianismo y la filosofía aristotélica, ¿no? Y que, bueno, o sea, fue así como una especie de sincretismo, fue agarrando cosas, lo mezcló para poder explicar el punto que él quería, al que quería llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque además, esto es parte de, ¿no? O sea, en todas las religiones, las enseñanzas religiosas tienen que ser seguidas ciegamente, o sea, no puedes criticarlas, no puedes juzgarlas. Perdón si están teniendo problemas porque ahorita está empezando a llover y seguramente hay un problema con la señal, entonces si no me ven o no me oyen, discúlpenme, no es mi culpa, es culpa de la lluvia, ¿no? Pero bueno, agradecido también estoy con la lluvia porque el calor estaba brutal, ¿no? Entonces deben de ser aceptadas ciegamente. Entonces él buscó la forma de decir, bueno, vamos a aceptarlas, pero vamos a justificarlas racionalmente. Ya no nada más nos dejemos llevar por la fe ciega. Eso es algo muy importante, Santo Tomás de Aquino, y es algo que hay que rescatar, que decía, sí, hay que seguirlo, pero hay que explicar el por qué, no nada más es de, a ver, güey, así dice la Biblia, así hazlo, ¿por qué? Porque lo digo yo. No, lo digo yo, pero por esto, porque está esta explicación de por medio, está detrás todo este bagaje filosófico, racional, lógico, coherente. Entonces, esto cambió la forma en la que la Iglesia Católica, pues, enseñaba su cristianismo, porque al fin y al cabo él fue un profesor, fue teólogo y fue profesor de París, fue profesor en Italia, en Alemania, y pues llevó esta filosofía a todos lados, o trató de llevarla a todos lados, ¿no? Además, Santo Tomás de Aquino decía que Aristóteles se equivocó, entre comillas, porque él no tuvo a su disposición las armas que él sí tuvo, que era la instrucción cristiana. Ojo, defendiendo siempre su ideología, ¿no? Él decía, si Aristóteles hubiera tenido la instrucción cristiana y hubiese conocido también la figura de Dios en 3 personas, ¿no? Que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que el Hijo encarnó como humano y vivió en un universo finito, etcétera, y que él tuvo fin como materia, pero como alma es infinito, y esto es Platón y Aristóteles en uno solo, dice, a lo mejor Aristóteles no hubiera cometido ese error, pero él no tuvo las armas, no tuvo la enseñanza que tuve yo, va a decir Santo Tomás de Aquino. Entonces, estuvo mal por las razones incorrectas.
Y ahorita yo lo estoy redimiendo, le estoy dando la razón por las razones correctas, porque yo que sí tengo instrucción filosófica, pero esté cristiana, y que conozco a Dios y en sus tres personas, y conozco la Biblia y conozco los estudios, puedo ayudar a Aristóteles a completar este argumento de que el universo siempre había existido. Entonces dice, ¿Aristóteles está mal? Sí, pero no en principio. Aristóteles está mal en su análisis, pero no en su lógica. La lógica aristotélica, va a decir Santo Tomás de Aquino, es perfecta, ¿ok? Y su argumentación fue perfecta, o sea, sí lo razonó correctamente, pero con la información incorrecta. Obviamente, esto también al principio le causó mucho conflicto con sus compatriotas, con sus compañeros de religión, con otros sacerdotes, pero poco a poco Santo Tomás de Aquino logró ir permeando esta ideología de que el universo siempre había existido desde una visión cristiana, dándole una explicación divina, dándole una explicación teísta, ¿no? Y tratando de redimir a Aristóteles y además de reconciliar la filosofía aristotélica con el cristianismo. Pues bueno, esto es una pequeña parte, bueno, es una primera parte, ¿no? Porque les digo, vamos a hablar en otro en vivo, yo creo, de Santo Tomás de Aquino, porque vamos a hablar ahora de cómo Santo Tomás de Aquino nos habla de la forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento. Y esto está relacionado con la percepción, con la subjetividad, con Protágoras, que ya lo vimos previamente, con Descartes, que lo vamos a ver mucho más adelante, pero tiene un inicio, ¿no? O sea, tiene una justificación Santo Tomás de Aquino para cómo aprendemos y cómo obtenemos el conocimiento. Entonces, lo vamos a ver también en otro en vivo. También vamos a hablar de la Suma Teológica, que es una de sus obras más importantes, que es donde prácticamente habla no solamente de filosofía, también de cristianismo, de economía, o sea, en fin, habla de muchísimas cosas en esa Suma Teológica, y voy a tratar de analizarlo o tratar de resumirlo lo mejor posible, ¿no? Pero, pues bueno, es uno de los filósofos no complejos, porque, bueno, es que sí es complejo, pero más que complejo es muy extenso porque hizo muchísimos estudios, ¿no? De sus obras más importantes, déjenme se las digo, las tengo apuntadas aquí. Y digo, la más importante es la Suma Teológica, ¿no? Pero también está la disputa de las preguntas sobre la verdad y sobre la eternidad del universo, que es justamente lo que hablamos ahorita, ¿no? Pero la Suma Teológica es como su obra maestra, o sea, es la obra maestra de Santo Tomás de Aquino, y es donde están la mayoría de sus ideas, ¿no? Pero es un filósofo muy completo, es un filósofo, entre comillas, muy humilde, en realidad, porque digo, logró hacerlo a pesar de que estaba en una época en que si hablaba mal de la iglesia, pues lo desvivían. Entonces sí es un poco complicado entender su realidad, y que aún así se le puso a Sansón con las patadas y dijo, voy a tratar de justificar a Aristóteles, y defendió a Aristóteles a muerte. Y también es otra de las razones por las que considero que Aristóteles es un gran filósofo, porque hubo miles de filósofos que lo trataron de defender, ¿no? Y hasta la fecha lo defienden. Entonces, no sé si es por fanatismo, o no sé si es porque a lo mejor Aristóteles algo hizo bien, o las dos, ¿no? No lo sabemos en sí, a ciencia cierta, ¿no? Pero de que Aristóteles fue un gran filósofo, fue un gran filósofo. Y de que Santo Tomás de Aquino logró reconciliar a la filosofía y a la religión por medio del pensamiento, del mismo pensamiento aristotélico, es una cosa maravillosa, en verdad, maravillosa. Estoy leyendo sus comentarios otra vez. Ay, perdón, ya se me sacudió toda esta cosa. Dice, al principio Dios creó la luz, dice la Biblia. Ajá, pero el universo, ¿a qué horas? ¿No? O sea, es infinito, fue antes, ya estaba. Eso es justamente todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Dice, ¿por dónde empiezo a estudiar filosofía? Bueno, primero te recomendaría que te inscribas al taller, porque empezamos desde los presocráticos y vamos a ver hasta el siglo XXI, hasta Slavoj Žižek, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Žižek y siempre se me olvida, pues, no soy muy de coreanos, pero el Byung-Chul Han, creo que se llama, no sé, y toda la filosofía moderna. Entonces vamos a analizar todo ahí en el taller. Entonces, si les interesa el taller, inscríbanse, está el link en el perfil, créanme que les va a gustar, son 3 horas a la semana y es muy rico y muy fructífero para que ustedes comiencen a desarrollar su pensamiento, ¿no? Pero si no te puedes inscribir al taller, te recomiendo, no sé, lecciones preliminares de filosofía de García Morente, te puedo recomendar también Cómo filosofar a martillazos de Nietzsche, son aforismos muy sencillos. El mundo de Sofía, que es este libro, la novela tradicional de los que quieren aprender a estudiar filosofía, te lo recomiendo, es muy bueno, ¿no? Dice, estudia la filosofía, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, antiguos griegos. Sí, exactamente, de eso también se ve en el taller, vemos todo, vemos desde el inicio hasta pues prácticamente la filosofía moderna, ¿no? Pero pues obviamente es muchísimo, la filosofía
perdón, está permeada de filósofos increíbles y de argumentos maravillosos. Y bueno, no vamos a dejar de hablar ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de Santo Tomás de Aquino, porque todos estos filósofos fueron influencia de otros filósofos que más adelante llegaron a su propio razonamiento, y que bueno, lamentablemente, como les he comentado en vivos anteriores, ya se volvió más como una lucha de egos, de yo tengo la razón sobre ti, y la filosofía no se trata de eso, ¿no? La epistemología es la búsqueda de la verdad, la filosofía es la búsqueda del conocimiento y no de imponer mi ego sobre el de los demás, ¿no? Pero bueno, así llega a suceder. Bueno, hasta aquí dejo el en vivo del día de hoy porque tengo clase ahorita a las 5 de la tarde, entonces les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo su paciencia, les agradezco muchísimo sus likes y bueno, siempre, siempre agradeceré todo lo que ustedes hacen, o sea que es dar likes, comentar, compartir, porque pues obviamente esto hace que llegue a muchísimas más personas. Les deseo que tengan una excelente tarde y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.